Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas Bien, tardes. buenas tardes. Bueno, un Buenas, gusto. doctora. Buenas ¿Cómo tardes. están? Algunos ya nos conocemos, a otros no los conozco, algunos estamos dentro del ámbito del Tribunal Fiscal y otros están en otros ámbitos de la administración pública. Bueno, vamos a compartir esta reunión y luego el martes próximo charlando sobre infracciones aduaneras. Eh, Como sé que hay gente que está dentro del tribunal, pero también hay gente que está fuera y en otros ámbitos de la administración pública, entonces voy a dar este tema de una manera que obviamente sea entendible para todos los que conocen y los que conocen el tema seguramente podrán compartir ideas, casos, para que sea más enriquecedor. Pero en la medida de lo posible voy a tratar de tener una cierta claridad para que para todos sea entendible este tema, que es un tema vinculado al comercio exterior, y que el comercio exterior tiene muchas aristas y muchas cuestiones que son puntuales, es una especialidad, ¿no es cierto? Bueno, primero verificar que me escuchan bien, se escucha bien y perfecto. Bueno, darle las bienvenidas a todos. Ahí está mi nombre, mi presentación. Trabajo en el Tribunal Fiscal de la Nación. Siempre me he especializado en los temas aduaneros, han sido siempre mi gran pasión. Y he ejercido también en la práctica, digamos, de la operatoria aduanera como despachante de aduana. Así que digamos que conozco el vértigo que implica hacer los trámites aduaneros. Bien, dicho esto, entonces les pregunto si la presentación está bien a pantalla completa, porque ahora sí. ¿Ahora se ve bien la presentación? ¿Completa? Sí, Sí, se Sí. ve perfecto. Perfecto. ¿Y va corriendo? Porque una vez me pasó que me dijeron, vimos a usted y la primer pantalla y después no corrió más. ¿Va sí, corriendo esto? sí, sí, Perfecto. sí. Bueno, entonces ya todas las pruebas iniciales. Bueno, ya un poco en la grabación que ustedes habrán tenido oportunidad de ver, eh, hicimos como una preliminar de los temas que vamos a tratar, y dentro de infracciones aduaneras, toda esta primer parte vinculada a la cuestión de entender dentro de qué contexto están previstas y tipificadas las conductas como infracciones aduaneras, cada una de los tipos infraccionales aduaneras, vamos a ver y especialmente la declaración inexacta, como comentamos en la grabación anterior. Y las infracciones aduaneras se vinculan con la operatoria aduanera. Entonces, en esta primer parte, vamos justamente a tener en cuenta rápidamente en qué consiste o cuáles son los distintos pasos que debe cumplir un importador o exportador, y que es en ese contexto en el que puede incurrir en las infracciones aduaneras. Y luego también me parece muy importante, que eso es parte también de la operatoria aduanera, pero que se vincula directamente con las infracciones aduaneras, es entender dentro de la operatoria aduanera cuáles son las herramientas que están vigentes, que están en el código aduanero y en resoluciones que lo complementan, para prevenir o para, en caso de que ya se hubiera cometido una infracción aduanera, poder hacer presentaciones en tiempo y forma que están previstas en el código aduanero y que sirven para incluso que no aplique la pena, la no punibilidad, en el caso de que se presenten rectificaciones en tiempo y forma, o la reducción de la pena en el caso de autodenuncia. Y otras herramientas para directamente evitar cometer infracciones aduaneras, que se utilizan antes de la oficialización o al momento de la oficialización de la destinación aduanera. Bueno, entonces, lo primero que dijimos es entender en dónde estamos cuando hablamos de infracciones aduaneras. Y estamos dentro del código aduanero que las regula, y en el código aduanero se distinguen ilícitos aduaneros
que se diferencian según sean delitos o infracciones. Y esta diferenciación, en primer término y conceptualmente, lo que podemos decir es que se encuadran los hechos en situaciones más graves, como los delitos, cuando hay un mayor grado de afectación del bien jurídico protegido, y infracciones cuando hay una menor afectación del bien jurídico protegido. Y lo que tenemos que también tener en cuenta, en definitiva, cuál es el bien jurídico protegido dentro del derecho aduanero, de la legislación aduanera. Y ese bien jurídico protegido, el principal, que está acá en el centro, es la función que cumple la aduana, que es la competencia que tiene la aduana, actualmente ARCA DGA, de el control sobre el tráfico internacional de las mercaderías. Todo lo que ingresa, todo lo que sale, tiene que ser controlado. Y ese control aduanero tiene por finalidad que se paguen correctamente los tributos, que se aplique correctamente el régimen de prohibiciones a la importación o exportación de mercaderías, y que en caso de corresponder se aplique o se paguen los estímulos a la exportación en los casos en que realmente corresponda. Esas son las tres funciones principales del control. No son las únicas que tiene la aduana, hay otras funciones: valorar, verificar, clasificar, pero con la finalidad del control. Y cuando decíamos recién en la pantalla anterior y diferenciábamos delitos de infracciones, y hay una mayor afectación cuando se cometen ilícitos graves que son delitos, aquí ya delimitamos este bien jurídico y lo trasladamos a el bien jurídico que se protege en las infracciones aduaneras, que se dice que está alrededor del bien jurídico principal. En doctrina se lo denomina a este bien jurídico como un bien jurídico satelital. Siempre gira en torno a el control del tráfico internacional de las mercaderías, pero fuera de lo que es los delitos, en donde hay grave afectación del control, en los demás casos, que son más leves, por eso son infracciones aduaneras, lo que se pretende es proteger la debida utilización de los distintos medios operativos. Cuando hablamos de los distintos medios operativos, nos referimos a si se hace una destinación aduanera, hay que hacer una declaración. Bueno, esa declaración tiene que ser veraz y exacta. Ese es el bien jurídico protegido de la figura tipo penal infracciones aduaneras. Y así, en cada infracción aduanera hay bienes jurídicos protegidos especiales. Si se transgrede el régimen de importación temporaria o de exportación temporaria, lo que se pretende proteger es justamente la utilización correcta de estas destinaciones suspensivas, y que fundamentalmente se cumpla con las obligaciones sustanciales, que son cumplir con la finalidad y con el plazo. Y entonces, justamente el Código Aduanero describe todos estos tipos de ilícitos que son infracciones aduaneras. Y dentro de estas infracciones aduaneras tenemos, bueno, contrabando menor, declaración inexacta y las demás: mercadería a bordo sin declarar, eh, transgresión a los regímenes de destinación suspensiva que recién comentábamos, de equipaje, de temas de envíos postales. Y acá mencionamos por último, que está al principio y bien remarcada, la declaración inexacta, ¿sí? La declaración inexacta está bien remarcada y es en donde vamos a poner mayor foco, porque tenemos solamente dos reuniones, y si bien vamos a referirnos a las demás, de todas elegimos la que en la práctica es la que mayormente sucede a un operador de comercio exterior. Fundamentalmente, los problemas se derivan cuando realiza las destinaciones aduaneras y comete errores, y eso genera el tipo penal de declaración inexacta. Entonces, frente a este escenario que nos da el código y que nos distingue infracciones de delitos,
Por supuesto que hay diferenciaciones conceptuales para entender qué es un delito, qué es una infracción. En los delitos, mediante ardid o engaño, se impide o dificulta el control del tráfico internacional de las mercaderías y después tenemos distintos tipos de contrabando, simple, calificado, agravado. Y en la diferenciación fundamental entre delito e infracciones aduaneras, que en principio, conceptualmente y de manera muy, digamos, genérica se establece la diferenciación, en donde cuando se trata de delitos, el elemento subjetivo, el dolo; cuando se trata de infracciones aduaneras, el elemento subjetivo, la culpa, la atribución de la responsabilidad para que tenga la consecuencia penal de la sanción en las infracciones aduaneras es la culpabilidad. Y ya vamos a ir luego con un mayor grado de detalle, especialmente cuando analicemos algunas de ellas. Y la diferenciación, digamos, para entender en un ejemplo claro, es en el régimen de equipaje. Si en el régimen de equipaje se trae mercadería que no entra dentro del régimen de equipaje, que es el régimen de equipaje implica traer mercadería que por su cantidad, variedad o valor no haga presumir fin comercial o industrial. No puedo traer 5 computadoras, 5 iPhone, puedo traer uno para mí, una computadora para mí, pero no puedo traer que presupone que la voy a revender en el mercado interno. Si traigo mercadería y está a la vista, entonces esa es una situación. Si traigo mercadería y la mercadería está oculta en un doble fondo, esa es otra situación. En un caso hay un menor grado de afectación porque los funcionarios que estén para controlar a los turistas que ingresan van a advertir fácilmente en la revisión normal, en el control habitual, que esa mercadería se ha traído y que no corresponde. Mientras que si hay un doble fondo, ahí hay un ocultamiento. Entonces el elemento subjetivo, que es el dolo, el pretender mediante ardid o engaño impedir o dificultar el control del servicio aduanero, resulta evidente. En un caso infracción, en el otro caso delito. Bueno, dicho esto, ¿no? Conceptual para distinguir, luego ustedes van a seguir avanzando con los delitos porque van a tener también módulos específicos de delitos. Ahora solamente nos centramos entonces en las infracciones aduaneras. En las infracciones aduaneras dijimos entonces el elemento subjetivo, que es el atributo de la responsabilidad, es un acto antijurídico y culpable, y el atributo de la responsabilidad está puesto en el eje de que el sujeto, importador, exportador, despachante de aduana, agente de transporte aduanero, no ha cumplido con las obligaciones que le son impuestas por el régimen que está utilizando. Y de esa manera, como no realiza no cumple con todas las obligaciones que se exigen en el régimen, entonces está poniendo en peligro la función del control. Y por ello es que todas esas situaciones están castigadas con la multa y las demás penas que se prevén, como las penas accesorias, como una clausura o como el comiso de la mercadería. Se sanciona entonces la inobservancia de los deberes para lograr que los operadores cumplan, estudien, analicen antes de hacer la operatoria, de manera tal de ser cuidadosos, lo opuesto a lo negligente que lo lleva a la culpabilidad y por lo tanto a la sanción. Siempre cuando estos temas se hablan y se explican, sobre todo en un ámbito de empresa, es importante, y también en un ámbito en donde, como en el tribunal fiscal, que hay que entender cuál fue la conducta para saber si tenía herramientas para evitar haber cometido esa infracción aduanera y no las utilizó. Entonces, todo eso demuestra en cada caso puntual, son todos los casos, son cuestiones de hecho y prueba. En cada caso, entonces, es importante entender que los operadores del comercio exterior tienen que basarse en lo que se denominan las buenas prácticas. Estas buenas prácticas del comercio exterior justamente
para prevenir los riesgos y evitar esos mayores costos que implica detención de una mercadería y el pago consecuente de la multa, el costo del almacenaje, del mayor almacenaje. Entonces, como foco central, tener en cuenta que las empresas, teniendo sobre todo, teniendo como relevancia la legislación aduanera que tienen que aplicar, porque en definitiva son normas que tienen que aplicar en cada caso y cada trámite que tienen que realizar ante la aduana, tiene que gestionar el riesgo de las operatorias aduaneras. Y esto, entonces, esta gestión del riesgo implica que tenga en cuenta las herramientas de prevención, tener en cuenta todas las cuestiones de la regulación aduanera y tener en cuenta que lo que se tiene que evitar son cometer conductas ilícitas. Y también sumamos actualmente, como muy importante, la incorporación cada vez, digamos, en mayor medida de la tecnología, tanto de parte mismo del sector privado como del sector público. Esa tecnología cada vez va democratizando el trámite aduanero de tal manera que a lo largo de transitar y poder avanzar en esta implementación de la tecnología, cada vez se va a dar en la práctica una mayor trazabilidad de la documentación, de la mercadería, del trámite aduanero, de los datos que se vuelcan en cada documento, que van a estar armonizados de manera tal que no haya incongruencias entre un dato que está en un documento con otro dato que se vuelca en la declaración comprometida, en la declaración aduanera. Cada vez va a haber mayor sincronización de toda la información. Y va a haber entonces, como consecuencia de eso, una mayor seguridad jurídica, transparencia y trazabilidad de las operaciones. Dicho esto de la prevención, entonces lo importante para las empresas tener en cuenta que esta prevención implica desde el punto de partida cómo se genera la documentación, la factura comercial, documento de transporte, los certificados, el contrato de compraventa, un contrato de licencia, en el caso de regalías, todas esas son cuestiones comerciales que quedan materializadas a través de documentos. Esos documentos tienen que cumplir ciertos requisitos, porque esos requisitos después se van a controlar. Y si no se cumplen, entonces va a surgir las problemáticas en los trámites aduaneros. Luego de también tener en cuenta estas cuestiones comerciales, tener en cuenta las cuestiones propiamente del trámite de importar y exportar la mercadería, las cuestiones de la operatoria aduanera. Y acá menciono dos muy importantes, que es muy común que generen situaciones de conflicto con la aduana, como son las cuestiones de la valoración de la mercadería y las cuestiones de la clasificación arancelaria y de la operatoria en general, en tanto y en cuanto, ya vamos a ver la importancia que tiene de que todo lo que se vuelca en la destinación aduanera como información tiene que ser veraz y exacto. Eh, y luego también en esta prevención tener en cuenta aspectos impositivos y otro tema no menor, las cuestiones cambiarias, que si bien todo lo que es cuestión cambiaria no es de competencia de la aduana, la documentación aduanera sí es de competencia de la aduana, porque todo lo que implica el trámite de importar o exportar las mercaderías y luego con esa documentación eh, presentarla ante el organismo, ante la entidad financiera interviniente, bancaria, a los efectos de los debidos controles del régimen cambiario y evitar otros problemas. De incumplimientos que derivan en otras situaciones de conflictos, pero que ya van a estar vinculados con la ley penal cambiaria. Entonces tenemos que quien importa, exporta,
tiene que cumplir con una legislación aduanera que es compleja, tiene que realizar una declaración aduanera, tiene que presentar documentos. Todo esto es muy específico, tiene un tecnicismo, de ahí la necesidad de que quienes realizan estos trámites son personas que se especializan, como los despachantes de aduana, y hay una diversidad de normas en cada caso que se tienen que analizar para ser aplicadas correctamente en tiempo y forma. Y además las normas del comercio exterior son dinámicas, ¿eh? Día a día es necesario informarse de lo que se publica en el boletín oficial y sobre todo en este momento, que tenemos muchísimas normas que se están dictando vinculadas al comercio exterior, en el caso que nos ocupa, y que se refieren a la desregulación, bueno, ya desde hace tiempo, la despapelización, el expediente electrónico, la facilitación del comercio. Todo eso también vamos a comentar algunas cuestiones actuales. Entonces, la legislación que se aplica son todas estas fuentes que se aplican y que, como ya dijimos, hay dos aspectos que son pilares para evitar problemas con la aduana. Uno es la cuestión que están regulados por tratados internacionales, como el sistema armonizado de designación y codificación de las mercaderías, en donde hay que aplicar reglas y principios para ubicar correctamente la posición arancelaria de las mercaderías, tema vinculado con la clasificación, y el otro tema vinculado con la valoración, dentro de los dos ejemplos más importantes de los tratados internacionales. Y todas estas son las normas que se aplican de las leyes, el código aduanero, las resoluciones, los decretos, de manera tal. Y bueno, acá estaban mencionados los dos tratados, y después tenemos las convenciones de la Organización Mundial de Aduanas, en donde hay acuerdos de colaboración, de prevención, de ayuda mutua. Bien, entonces, habiendo, digamos, referido todas estas cuestiones como relevantes y vinculadas a la operatoria y a la prevención de las infracciones aduaneras, la sistematización de la operatoria aduanera en principio está en el código aduanero, porque el código aduanero regula, por un lado, cómo debe ser realizado y cuáles son las destinaciones que se pueden utilizar para importar o exportar mercadería bajo régimen general, y también prevé para situaciones especiales los regímenes especiales. Y luego el propio código aduanero, en esta sistematización normativa, prevé las normas que conforman la materia penal aduanera, como ya dijimos, distinguiendo los ilícitos aduaneros en delitos e infracciones aduaneras. La operatoria aduanera que puede dar lugar a las infracciones aduaneras se cumple dentro de lo que denominamos en operatoria de importación todas las diferentes actividades que hace un importador y que hacen a la logística de la importación, desde la celebración del contrato de compra-venta, la ubicación de la posición arancelaria de la mercadería, la elaboración de los documentos, elegir qué destinación aduanera le va a dar a la mercadería que pretende importar, definitiva, suspensiva, hacer el trámite. Bueno, actualmente lo puede hacer directamente o con despachante de aduana, la oficialización de la destinación aduanera, luego, de acuerdo al canal de selectividad, los trámites que va a tener que cumplir ante la aduana, si es carnal, verde, rojo, naranja, y según los criterios de selectividad vigentes por azar e inteligentes. Y finalmente, el libramiento a plaza de la mercadería cuando se cumplieron todos los pasos. Y luego el seguimiento de pagos de importaciones, pero eso es de competencia del Banco Central. Y lo mismo para exportación, ¿sí? De la misma manera, emite los documentos, oficializa el permiso de embarque, hasta que finalmente obtiene el libramiento, se carga la mercadería en el medio de transporte y se conduce al exterior. Y si corresponde, va a percibir los reintegros a la exportación.
En este contexto, tengamos en cuenta también que el operador del comercio exterior tiene que cumplir todas estas cuestiones vinculadas con la logística a través de lo que se denomina la inteligencia comercial para, si es un caso de exportación, bueno, seguir todos los pasos que acá están mencionados hasta finalmente llegar a lograr un contacto, presentar una cotización y a partir de ahí realizar la operatoria de exportación de la mercadería, partiendo de... Y como muy importante, entonces, la posición arancelaria en este tema vinculado a las infracciones, porque de la posición arancelaria deriva los aranceles que hay que pagar y el tratamiento aduanero, las restricciones, los certificados que correspondan pagar. Y si es exportación, el cobro de reintegro si corresponde. Bueno, en infracciones aduaneras, volvemos a la pregunta, ¿qué se protege? ¿Para qué se protege? Se protege el control del tráfico internacional de las mercaderías y se protege para evitar que a través de los distintos regímenes aduaneros se realicen irregularidades, incumplimientos que generen eventuales situaciones eh, de consecuencias penales según el tipo de infracción que se haya cometido, que vamos a ver cada una de ellas. Los distintos regímenes tienen las obligaciones que se deben cumplir. Por ejemplo, si se trata de destinaciones temporales, las obligaciones es cumplir con la finalidad y el plazo. Si se hace una declaración en una destinación aduanera, esa declaración es declaración comprometida y debe ser realizada con veracidad y exactitud. Si se utiliza el régimen de equipaje, no se puede utilizar el régimen de equipaje cuando se pretende ingresar mercaderías con fines comerciales. Para eso hay que hacer un despacho de importación y pagar los respectivos aranceles. Entonces, los tipos penales de infracciones aduaneras eh, implican conductas que afectan el uso correcto de las distintas operaciones o destinaciones, ponen en peligro la función del control y se sanciona entonces el no cumplir con los deberes, las obligaciones, de manera tal que se preserve la eficacia y el control por parte del servicio aduanero. La aduana tiene funciones específicas, que ya nos referimos. El control del tráfico, tema de tributos y restricciones. Y luego hay otras funciones, pero que son lo que se denomina delegadas. Recauda tributos nacionales, IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, eventualmente impuestos internos, en una operatoria de importación a consumo, sí. Son funciones delegadas porque son tributos que son de competencia de la DGI. Y también en todo lo que está relacionado con la necesidad de los documentos aduaneros que van a permitir, a través de esos documentos y con la intervención y el control del banco elegido por el importador o exportador, el control del ingreso o egreso de las divisas. Pero eso es una competencia del Banco Central de la República Argentina. Y por último, también la aduana controla que se presenten todos aquellos certificados que correspondan de acuerdo a la destinación y de acuerdo a la posición arancelaria de la mercadería, tanto en IMPO como en EXPO, se requieren ciertos certificados, no en todas las posiciones arancelarias, por eso dije, de acuerdo a la posición arancelaria de la mercadería y a la operación que se va a realizar, se requerirán los certificados. Pero los certificados, la aduana no es competente, digamos, para determinar cuáles son los certificados que hay que presentar. Quien es competente para determinar los certificados que corresponde presentar cuando se hace una importación o exportación son los terceros organismos. Los terceros organismos, según sea la mercadería, bueno, competencia de SENASA, competencia de INAL,
depende de qué tipo de mercadería será el organismo competente y el certificado que haya que presentar. Las obligaciones las tienen que cumplir los operadores del comercio exterior y lo controla la aduana, ¿eh? Y esos operadores actualmente se los denomina por esta resolución que eliminó la obligatoriedad de la intervención del despachante, se denomina perfil de importador-exportador, perfil de despachante, y luego sí se mantiene el agente de transporte aduanero, el transportista, los apoderados y los dependientes. Bueno, la operatoria aduanera, por un lado, se tipifican las conductas punibles porque no se cumplió con la operatoria aduanera y en el código aduanero se describen cuáles son los tipos de infracciones aduaneras. Volvemos a repetir para recordar cuáles son esos tipos de infracciones aduaneras, ¿eh? Dentro del que remarcamos la declaración inexacta. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Tienen alguna pregunta? Se escucha bárbaro. ¿Algún comentario? Voy muy rápido. Bueno, continuamos. Por supuesto que dudas, preguntas, algún comentario, algún caso que ustedes quieran comentar, compartir, por supuesto que bienvenido. Bueno, acá vamos a analizar la naturaleza jurídica de las multas. Ahora vamos a ver cada multa, cada infracción aduanera tiene prevista como consecuencia penal la pena de la multa. En otros casos está el comiso de la mercadería y la multa también, y también en otros casos la clausura del establecimiento. Eso entonces lo vamos a ir a ver caso por caso. Pero respecto de la naturaleza penal, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, ya antes de la sanción del Código Aduanero, la jurisprudencia, estableció que las multas aduaneras tienen carácter represivo. Significa que, ¿para qué se prevén en el Código las multas? Para prevenir. Por eso hablamos tanto de prevención en la primera parte y la importancia de la prevención y de los protocolos de prevención. Porque la multa tiene carácter represivo para reprimir, prevenir la inobservancia de las obligaciones impuestas en los regímenes aduaneros. Y como la multa tiene naturaleza penal, entonces se aplican los principios generales del Código Penal. Así lo dijo la Corte y así lo dice el Código Aduanero desde su sanción. Y esto significa que ya en el propio Código Aduanero queda bien establecido que se aplican los principios y se remite a los principios que están en el Código Penal. Y además de remitirse, para que no quede duda de que se aplican, algunos de los principios del Código Penal los menciona, algunos de los que considera como muy relevantes, y así menciona el principio de legalidad en el artículo 894. Por lo tanto, para que un hecho pueda ser procesado, investigado, castigado con una resolución aduanera que imponga una multa, ese hecho tiene que estar previamente previsto en el Código Aduanero y la multa que le corresponde. El hecho tiene que estar previsto de una manera expresa. No es posible incriminar por analogía. Por eso algunas figuras que no están expresamente de operatorias aduaneras, que no están expresamente previstas en el código, porque el código, digamos, en el año 1982, hay cuestiones que han sido reguladas a través de decretos y de leyes que complementan al código aduanero, pero para que un tipo penal, eh, como dice el código y nuestra constitución, realmente pueda ser castigado, tiene que existir ese tipo penal en el código aduanero, y hay ciertas operatorias que no están incorporadas en el código aduanero, como por ejemplo envíos en consignación o envíos con precios revisables. Entonces ahí, cuando se pretende aplicar el artículo 970
que aplica multa cuando no se cumple en los regímenes de destinación suspensiva, ahí hace ruido, porque esos son regímenes que son sui generis, no es ni temporaria ni tampoco es consumo. Entonces allí habría una cuestión vinculada con no incriminación por analogía. Después la aplicación de la ley especial, el principio de la especialidad, si la conducta puede ser abarcada por una ley general y otra especial, obviamente que se aplica la norma que lo describe específicamente. El principio del non bis in idem, el principio de, en caso de duda, este es muy importante, sobre todo en cuestiones clasificatorias, que ya vamos a ver ejemplos, en caso de duda a favor del procesado. Hay muchas cuestiones en temas aduaneros. Yo les pasé fallos de jurisprudencia, algunos más recientes, otros más antiguos, porque tenían mucho contenido doctrinario, me parecía muy interesante, sobre todo el de Nidera, que es del año, creo que es del 2000, es bastante antiguo. Eh, pero tiene mucha, digamos, docencia el fallo. Y vemos cómo las cuestiones clasificatorias, en algunos casos, se resuelven por el beneficio de la duda, porque son cuestiones complejas. Y la ley penal más benigna también, el código lo prevé expresamente, con la salvedad que la ley penal más benigna no aplica cuando, si cambia el código y la pena de multa se establece que es menor, eso es ley penal más benigna, se aplicaría. Pero si lo que cambia es el arancel, que en el momento del ilícito era del 10%, y en el momento que el juez resuelve es 0%, porque los aranceles van cambiando, eso no aplica como ley, no se aplica cuando hay cambio arancelario y cuando hay cambio del tratamiento aduanero. Por ejemplo, la mercadería era al momento del hecho de importación prohibida y después cambia la norma y está permitida. No aplica ley penal más benigna. Y en cuanto a las sanciones, en materia de infracciones, las sanciones son de carácter pecuniario solamente, se dirigen al patrimonio del responsable, multa, comiso, clausura e inhabilitación para estar en el registro, y de esa manera solamente afecta, pero la diferencia entre los delitos y las infracciones es que en los delitos cabe la pena privativa de la libertad. No sucede esto con estas situaciones que son leves, de incumplimientos atribuidos por negligencia y culpabilidad, en donde solo caben penas pecuniarias. Se establece entonces cuál es el atributo de la responsabilidad para que el sujeto merezca la sanción, solamente con que no haya cumplido los deberes y las obligaciones. Y acá, bueno, como dijimos al principio, y cuando veamos ejemplos los vamos a ver mejor, muchas veces es necesario determinar en cada caso, hay criterios, digamos, de jurisprudencia que son más estrictos, en donde se establece criterios que son más de responsabilidad objetiva, como figura aquí. Si no se cumplieron los deberes, entonces la multa. Luego, la jurisprudencia tiene criterios en donde en cada caso, si se demuestra que el sujeto obró de buena fe y que realizó todo lo que estaba a su alcance para cumplir con todos los deberes, y hay cuestiones que escapan a su voluntad, en cada caso se va a tener que evaluar para determinar cuál fue su responsabilidad, pero desde el punto de vista subjetivo, porque si aplicamos un criterio totalmente objetivo, hay situaciones en donde pueden ser desmedidas. Bueno, entonces, ¿de qué manera no aplica la sanción? Cuando demuestra que cumplió con todas las obligaciones a su cargo. Y no hay eximente de sanción cuando se pretende argumentar que no se conocía la norma, obviamente, o que hay un error de hecho o de derecho. O sea, por ejemplo, si se traen mercaderías, se declara en el despacho de importación y se declaran 100 unidades y a la apertura del contenedor hay 120, entonces el importador en principio no podrá argumentar para eximirse de responsabilidad
que él desconocía que el proveedor, error de hecho, le había mandado mercadería de más y que no le había avisado, porque esas son cuestiones, en principio, de cuestiones privadas entre las partes que no pueden ser oponibles a la aduana. Por supuesto que todo esto, en cada caso, muchas veces con las pruebas, el operador, después vamos a ver ejemplos, podrá exonerarse de responsabilidad en algunos casos. Y después también en materia de infracciones aduaneras tenemos lo que implica la responsabilidad solidaria en la sanción de la multa. La responsabilidad solidaria solamente es en lo penal. No existe responsabilidad solidaria tributaria. La responsabilidad solidaria en lo penal, que es en la sanción, que es la pena de multa, es en la dupla importador-exportador y el despachante de aduana. Si el despachante de aduana se equivoca en la posición arancelaria y, y hace en la aduana una infracción por declaración inexacta, entonces la pena de multa son solidariamente responsables. Y lo mismo la responsabilidad solidaria entre el agente de transporte aduanero y el transportista. Y el despachante de aduana podrá eximirse de responsabilidad siempre y cuando él pueda demostrar con pruebas que él cumplió con las obligaciones a su cargo y que en este caso concreto, cuando lo demuestra, solamente cabe la responsabilidad de la persona a la que representa, importador o exportador. Ejemplo, en el mismo ejemplo que vimos hoy, declara 100 unidades, abren el contenedor y hay 120. Él declaró 100 unidades de acuerdo a el documento entregado por el importador, que es la factura comercial. Si luego a la apertura hay mayor cantidad de mercadería, pero él declaró conforme el documento, entonces él, en función del artículo 908, exime de su responsabilidad. Bueno, luego tenemos, antes de empezar con cada uno de los tipos de infracciones, los temas vinculados a la pena que se aplica y la graduación. En cada tipo penal, por ejemplo, declaración inexacta, si hay declaración inexacta y esa declaración inexacta genera como consecuencia un perjuicio fiscal, entonces se va a aplicar una multa. Y esa multa va a ser, conforme el código 954, inciso A, va a estar graduada por la aduana de 1 a 5 veces el importe del perjuicio fiscal. Justamente el Código Aduanero en los artículos 915 y 916 establece de qué manera se tiene que graduar la pena. Y se va a tener que graduar la pena teniendo en cuenta las circunstancias de los hechos, la naturaleza y gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor. Y ahí viene bien el ejemplo de la jurisprudencia que les pasé, referida a el caso del grupo, digamos, de Lelutier, que justamente hacen con motivo de llevar su espectáculo a España, en Madrid, celebran un contrato por 3 meses. Y la mercadería va a tener que salir temporariamente y luego va a tener que retornar, porque la exportación temporaria implica que la mercadería luego obligatoriamente tiene que volver antes del plazo otorgado. Bueno, el caso es bastante extenso, pero lo resumimos así. En definitiva, por un error y una, digamos, falta de comunicación con el despachante, no se advierte que el plazo que otorgó la aduana era de 60 días y ellos iban a estar 6 meses, más tiempo, iban a estar 3 meses. Entonces, a los 60 días vence el plazo y cuando vence el plazo, se aplica la responsabilidad, no cumpliste con las obligaciones, la multa. Y en este caso, además, le aplicaron la multa, el comiso de la mercadería y el pago de tributos. Bueno, en este caso se ve el ejemplo de tener en cuenta, porque hubo una atenuación a la pena, se la redujeron en un 25% a la pena de la multa. Bueno, tuvo que pagar los tributos y revocaron el decomiso de la mercadería.
porque no era mercadería de importación prohibida. La mercadería que era todos sus equipos, todo su montaje del espectáculo. Y en definitiva, para hacer la atenuación, tuvieron en cuenta las circunstancias, porque obviamente ellos cuando hacen sus descargos argumentan que precisamente ellos contrataron a un despachante que ellos entendían que él era el que tenía que hacerse cargo de todo y por supuesto que no conocían todo lo que implicaba en los trámites y su responsabilidad. Y entonces finalmente, teniendo en cuenta las circunstancias, no tenían antecedentes, redujeron y aplicaron la atenuación. Eso sería casos concretos de ejemplos de atenuación, ¿no? Habrá otros, cada caso amerita una situación diferente, ¿no? Y el código establece que cuando se determina la atenuación, que también después cuando en el Tribunal Fiscal también se puede hacer el análisis de la atenuación en estos términos, si es que la aduana no lo hizo, en la facultad de la atenuación, como dice aquí el texto del artículo del código, es justamente una facultad, es discrecional. Eh, el texto está redactado, se analiza. Y si los antecedentes, las circunstancias ameritan, podrá haber una atenuación, como dice el código. Y después otro tema también interesante en materia de infracciones aduaneras a tener en cuenta es que cuando hay una infracción aduanera, se inicia el procedimiento de las infracciones aduaneras y se instruye el sumario y se determina lo que se denomina la instrucción del sumario y corrida de vista. Cuando se corre la vista para que el imputado conteste, haga su descargo, pero también en concepto de lo que prevé el artículo 930, eh, esta multa puede ser pagada en ese momento, que son 10 días hábiles desde que llega la notificación, si es que amerita, digamos, porque entiende que realmente cometió un error y que no es defendible, entonces no va a hacer ningún descargo y se aviene a pagar en los términos del artículo 930, que es el pago voluntario del mínimo de la multa. Y este pago voluntario tiene ventajas para el operador porque si lo hace en tiempo y forma, antes de vencido el plazo de los 10 días que acabo de decir, paga el mínimo de la multa, ya después no se va a analizar si le van a cobrar por encima del mínimo, y eso queda cerrado y queda cerrado también el caso, porque el antecedente no será registrado, dice el Código Aduanero. Bueno, preguntas, inquietudes o dudas. Bien, No, continuamos entonces, muy bien. Continuamos entonces si no hay dudas o no hay preguntas o, no sé, son las 7, me dijeron que alrededor de las 7 hacíamos como un pequeño paréntesis de 10 minutos. ¿Qué les parece? O si quieren seguir y después terminamos un ratito antes, eso yo no tengo problema de continuar. No sé cómo usualmente hacen. Un paréntesis para arreglar el match. Bueno, hacemos un paréntesis entonces. ¿Eh? Bueno, hacemos 10 minutos porque son las 7, 7:10, ¿les parece? Perfecto. Perfecto, en un ratito entonces nos reunimos. Bueno. Hasta luego.
Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a retomar entonces con una de las infracciones. De todos los tipos penales de infracciones, vamos a empezar a desarrollar la declaración inexacta. La declaración inexacta, eh, como figura aquí, tenemos que tener en cuenta las cuestiones vinculadas a la declaración aduanera y diferenciar la declaración de la destinación aduanera. ¿Se escucha bien? Sí, estoy desmuteada. La declaración aduanera por un lado, la destinación aduanera por el otro. La declaración aduanera es el acto efectuado en la forma prevista por la aduana, en donde el interesado indica el régimen aduanero que pretende realizar, operatoria de impo, operatoria de expo, definitiva, suspensiva, que va a estar a control por parte de la aduana, y en esa declaración va a haber información. Y esa información es la comunicación por escrito de todos los elementos que exige la aduana para aplicar el régimen, ya sea importar para consumo, exportar para consumo, una destinación suspensiva, temporaria, tránsito, removido, la que corresponda. Entonces, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el otro concepto es el de la destinación aduanera. El concepto de la destinación aduanera, que vamos a ver un ejemplo con la pantalla, la solicitud de destinación contiene dos tipos de declaraciones. La destinación es importación temporaria, la destinación es importación para consumo. Bueno, en esa destinación tenemos dos voluntades. Una es precisamente la declaración de voluntad del importador o exportador de todas las que hay, ¿cuál eligió? ¿A consumo, tránsito, temporaria, almacenamiento? Esa es la declaración de voluntad. Y dentro de esa declaración de voluntad va a tener lo que se denomina la declaración de información. Esa declaración de información se refiere a los datos que tiene que ingresar el declarante en el sistema informático Malvina cuando pretende oficializar la destinación aduanera. Y esos datos se refieren a la posición arancelaria de la mercadería, el origen, la procedencia, el precio, los sufijos de valor, opciones, ventajas. Todo eso conforma la declaración. Ahora, esta declaración se hace, como ya dijimos, por escrito, pero, como lo dice el artículo 234 y 332, pero a través de un sistema, que es un sistema informático, que se llama el Sistema Informático Malvina, y que este sistema informático establece que el ingreso de todos los datos, de toda la información, sea efectuado de una determinada manera. Y esa determinada manera se llama sistema de codificación. El sistema de codificación, voy a avanzar acá, el sistema de codificación del sistema informático implica que se describa la mercadería con su posición arancelaria, se describa las circunstancias de la operación, por ejemplo, cuál es el Incoterm pactado, y se describan otras cuestiones que se denominan codificadas bajo el denominador sufijos de valor, opciones, ventajas. Entonces, todas estas elecciones que el declarante tiene que tomar del sistema, de las ventanas del sistema, eh, cuando las elige, está haciendo una declaración comprometida. Cuando indica la posición arancelaria, esa posición arancelaria impacta en todo, en el arancel, en el tratamiento, arancelario y aduanero. Entonces, como decimos que es una declaración comprometida, es una declaración aduanera comprometida, porque esa declaración, ya vamos a ver, tiene que ser veraz y exacta, porque esa destinación aduanera con esos datos van a ser sometidos a control de la aduana, para que la aduana pueda constatar si lo que dijo por escrito a través de códigos en el sistema informático, el importador o exportador,
se condice con la realidad. Y todo esto está dentro de estas, digamos, enumeración de cuestiones importantes y relevantes vinculadas con la declaración comprometida y el control aduanero. La declaración que hace el importador o exportador es una declaración, ya dijimos, escrita y previa. Lo está haciendo en el marco de una destinación aduanera. Ya dijimos cuáles pueden ser. Lo hace en un contexto que se llama despacho en confianza. La aduana considera que ese declarante es de buena fe y está justamente consignando la información de manera veraz y exacta, lo que se llama el principio de la veracidad y exactitud. Así está establecido en un fallo de la Corte, como bien jurídico protegido de la declaración comprometida, la veracidad y exactitud. Y el otro principio de este contexto de la declaración es que todo lo que se declara se rige por el principio de la inalterabilidad de la declaración aduanera. No puede ser cambiado, modificado, ampliado ni rectificado. Una vez que se oficializó la destinación aduanera, tema cerrado. Tiene que estar bien lo que se declaró. Y otra cuestión muy importante en estas consecuencias que genera luego haber declarado mal, en la consecuencia que es la sanción, que es el artículo 954, inexactitud igual a aplicación de la multa del artículo 954, se aplica en un contexto en donde hay un sistema selectivo de control. La aduana confía que lo que el importador o exportador a través de su despachante declara está bien, confía. Y además, puede tener la ventaja de que ni siquiera le controlen, porque tiene la posibilidad de que le toque canal verde. Entonces, este sistema que prevé el código de la sanción, por eso decíamos al principio que el código en principio está ideado bajo un, digamos, criterio en el espíritu del legislador de una responsabilidad objetiva. Si no cumpliste, te di muchas, digamos, a tu favor. Hiciste el despacho en confianza, lo hiciste con carácter previo. Y además tenías la posibilidad de una asignación de canal verde. Si te equivocaste, entonces la pena del 954. Y luego vamos a ver también que hay ciertos supuestos en donde el artículo 959 establece que aun cuando haya habido un error en la declaración, no se va a aplicar sanción, pero solo en los casos del 959 y en algunos otros casos del Código Aduanero. Entonces, la declaración comprometida se hace a través de un sistema de codificación en donde el declarante ingresa al sistema, ve las ventanas informáticas y opta y elige la que le corresponde. Esa elección es declaración comprometida. ¿Eh? Y aquí entonces tenemos una destinación aduanera, que es una exportación, y explicamos entonces todos los datos que están dentro, que corresponden a diferentes campos. En la primera parte están los campos relativos a la descripción de la declaración a nivel general, luego el campo relativo a la información del ítem, luego el valor de la mercadería y por último la liquidación. Y acá podemos ver como más nítidamente la declaración comprometida de ciertos datos. La posición arancelaria, ya dijimos, declaración comprometida. Y todo lo que comentábamos respecto de opciones y ventajas, que ustedes lo ven acá a la derecha, son todos códigos, todas ventanas informáticas elegidas por, en este caso, el exportador. Esas ventanas significan, cuando las elige ya sabe lo que significan, no es a ciegas. Y todo lo que eligió tiene que ser correcto. Marca, modelo, si por ejemplo se exportan mercaderías que tienen determinadas características y que cambia el valor según sus características, entonces supongamos que se exportan langostinos congelados, cocidos, y la nomenclatura dice cocidos ahumados. Y elige el sufijo de valor que dice ahumados. Y resulta que después, cuando van al control de la mercadería, los langostinos son congelados, pero no están ahumados. Ahí hay una declaración inexacta porque varía el arancel
y hay un perjuicio fiscal. Si se declaran zapatillas, por ejemplo, en importación y sufijo de valor, en donde se pregunta por sistema y se tiene que elegir la codificación, el material constitutivo, si es de cuero o de materia textil, y se elige que es de materia textil, y luego a la verificación resulta que son de cuero. Eso cambia el valor de la mercadería, la base imponible, perjuicio fiscal. Si se declara que las zapatillas son de marca cualquiera, X desconocida, y resulta que después abren el contenedor y son zapatillas Adidas, entonces el sufijo de valor es declaración comprometida, porque todo eso hace a poder evaluar por parte de la aduana el tratamiento arancelario y aduanero de la mercadería y luego, en caso de Canal Rojo, lo constata y si surgen diferencias, entonces la figura de la declaración inexacta. Entonces, concretamente, la declaración inexacta, lo que se declara en estos ejemplos de documentos que recién vimos, que es el OM 1993, que es el año en donde comenzó a funcionar el sistema informático María originalmente, eh, en esa declaración contenida en ese formulario, en los distintos cambios, en los distintos campos, luego a la verificación difiere lo que se declaró con lo que se ve, con lo que se constata, ya sea la constatación física de la mercadería, apertura del contenedor o documental. Se declara que la mercadería es de origen Brasil, intrazona, preferencia arancelaria, 0% de derecho de importación. Y de la documentación surge que la mercadería es de origen chino, o de la constatación, porque a veces los certificados pueden tener algún error y la aduana detecta que esa mercadería, si bien tiene algún certificado que se obtuvo a lo mejor de una manera no ilegal, sino está mal consignado los datos en ese certificado y después la aduana constata que esa mercadería no lo es. Entonces, declaración inexacta. La diferencia para que sea punible en términos de declaración inexacta tiene que tener entidad, tiene que ser importante esa diferencia para pasar inadvertida, tiene que tener entidad para pasar inadvertida. Si la inexactitud tiene que tener entidad para generar cualquiera de las tres consecuencias, que son el inciso A, B y C que ahora vamos a ver. Y si el hecho encuadra en más de uno de los supuestos del 954, se aplica la pena que resulte mayor. Se toma uno de los incisos, el mayor, el que resulte mayor pena. Bueno, y así dice el artículo, ¿eh? La declaración aduanera no coincide con lo comprobado por el servicio aduanero y de pasar inadvertida produjere o hubiera podido producir. Son delitos o ilícitos de peligro abstracto. No es solamente cuando hubo daño efectivo, sino también cuando se podría haber producido. Ejemplo, en exportación. Se declara la mercadería que tiene ciertas características y que por sus características merece un reintegro más elevado. Entonces, luego se establece el otorgamiento de ese reintegro, todavía no lo cobró, pero después la aduana verifica la mercadería y constata que esa mercadería no tiene un tratamiento, por ejemplo, como si fuera que merecen mayor reintegro las mercaderías orgánicas. No lo tiene, no es orgánica. Entonces, ¿se declaró orgánica? Sí. ¿Resultó orgánica? No. ¿Hubo un perjuicio fiscal en ese momento? No, porque todavía no se le pagó. Podría, y si se produjo o no, se hubiera podido producir si la aduana no se hubiera dado cuenta y le hubiera pagado los reintegros que no le correspondían. Bueno, ¿cuáles son entonces las tres consecuencias? El inciso A es que lo declarado no coincide con lo verificado y se genera un perjuicio fiscal. La multa va a ser de 1 a 5 veces el importe del perjuicio. O una transgresión o una prohibición a la importación o exportación, la multa de 1 a 5 veces el valor en aduana. O el inciso C, el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado por pagar distinto del que efectivamente corresponda. En esta, entonces, tipo penal, como ya dijimos, el bien jurídico protegido es la veracidad y la exactitud. Y lo que se pretende, y así lo dijo la jurisprudencia, es evitar
que se utilicen operatorias aduaneras para perpetrar maniobras ilícitas o irregulares, porque a veces es incumplimiento de obligaciones, pero que no hay una intención, sino que hay una negligencia, el atributo de la responsabilidad y la culpabilidad, que estas maniobras lo denaturalizan o perviertan. No requiere, como ya dijimos, el daño efectivo, la posibilidad de que se produzca el daño sí tiene que existir. Si no hay ninguno de los tres incisos, si el hecho no encuadra ni en el A, ni en el B, ni en el C, entonces esa conducta no es típica de declaración inexacta. No es punible, por lo menos no como 954. Bueno, en el inciso A, en donde decimos que la declaración difiere lo declarado con lo comprobado. Y esto genera un perjuicio fiscal. ¿Qué es un perjuicio fiscal? Un perjuicio fiscal es una falta de ingreso. Directamente declaraste, ejemplo, una posición arancelaria de la mercadería que no es la correcta. Y la declaraste por una posición arancelaria que tributa cero. Falta de cero arancel, no ingresaste nada. Y la posición arancelaria correcta, luego cuando la aduana analiza la clasificación, es del 10%. ¿Mm? Perjuicio fiscal. O un ingreso menor. Declaraste una posición del 5% y en realidad correspondía el 10%. Ingresaste sí, pero menos. Y el ejemplo que dijimos del pago de estímulos a la exportación, que es el reintegro cuando no corresponde. Y bueno, acá tenemos muchas situaciones que se pueden dar de ejemplos, ¿no? Del inciso A. Cuestiones de clasificación arancelaria, en donde también en los fallos que les pasé hay dos ejemplos de clasificación arancelaria, uno en el caso Finning y otro en el caso Nidera. En el caso Nidera, los hechos se encuadraban en declaración inexacta por 954 inciso A, perjuicio fiscal, por cuanto la mercadería se declaró por una posición arancelaria y la aduana considera que no le correspondía esa posición arancelaria no me acuerdo si el arancel, no me acuerdo exactamente, del 0%, porque era un bien de capital, una máquina. Y la aduana le cuestiona la clasificación arancelaria de esa máquina, que era una máquina para filtrar aceites, porque la aduana cuando revisa la mercadería, en realidad esto fue control a posteriori del despacho de importación. Ex post se llama el control cuando es posterior y ex ante cuando el control se hace en el momento del despacho y la mercadería queda y el despacho detenido. En este caso fue ex post, ya se había logrado el libramiento a plaza de la mercadería, pero luego la aduana, que siempre tiene la potestad de comprobar y de presentarse a hacer inspección, fue al establecimiento del importador e hizo una inspección. Obviamente era una máquina que se trajo desarmada, por su volumen, no se trae armada, se trae desarmada, eso es correcto. Se declaró como unidad funcional por la posición arancelaria de la máquina que le correspondía, pero luego la aduana, cuando observa las partes, inicia el sumario directamente porque dice, estas partes, la suma de estas partes no es la unidad funcional, porque faltan unos tanques y otra mercadería, unos tubos de conexión, y entonces le dijo a la aduana, esto no es lo que vos declaraste. Y se clasifica cada una de las partes, con su posición arancelaria y su arancel. Y esto es perjuicio fiscal, declaración inexacta. Bueno, luego, en esa causa nidera, es muy interesante leerlo porque se explica muy bien qué es la declaración comprometida, la veracidad de la exactitud, y finalmente, muy resumido, es bastante extenso, finalmente, o sea, fue necesario presentar por parte del importador una pericia con un experto, un profesional muy conocido de aquella época, el doctor Sortex, que hizo el informe de clasificación arancelaria muy completo, y finalmente en ese informe, que después fue tomado no por la aduana no hizo lugar, luego fue al Tribunal Fiscal, por eso el fallo, y en el Tribunal Fiscal finalmente se determinó
que esa mercadería que estaba en partes y que si bien le faltaban ciertas partes, las partes que le faltaban no eran sustanciales y que todo lo que ya se había traído y se había importado ya reunía, ensamblado todo eso, junto con las partes que se iban a adquirir en el mercado interno que faltaban, todo eso ensamblado, la parte ya que habían arribado, conformaban ya las características esenciales del artículo completo. Y aplicó la regla 2A del sistema armonizado de clasificación arancelaria, la regla general de interpretación, que dice que las mercaderías cuando vienen desarmadas, aun cuando estén incompletas, si ya presentan las características esenciales del producto terminado, se clasifican por la posición arancelaria del producto terminado. Y en este caso era la unidad funcional. Entonces, finalmente se resolvió de esa manera con el fallo de acá del tribunal. Bueno, me pareció interesante. Y el otro fallo de Finning es otro también muy interesante, pero bueno, es bastante extenso. Lo podemos comentar en todo caso en la próxima reunión. Ahora avanzamos. Las cuestiones pueden ser clasificatorias o cuestiones de valoración. Cuestiones de valoración, por ejemplo, temas en donde la aduana ha iniciado por declaración inexacta, en donde directamente la aduana considera que en el caso de las regalías, cuando no fueron incluidas en la base imponible, entonces la aduana consideró que eso es un perjuicio fiscal y una declaración inexacta. Luego, bueno, lo que resulta importante y también de la jurisprudencia es que las cuestiones de las regalías, las cuestiones de valor, que se aplica el acuerdo de valor, en el otro era el sistema de la clasificación y en el otro el acuerdo de valor en importación, no es un tema que pueda resolverse a simple vista, sino que requiere una investigación. Y por lo tanto, previo a iniciar una declaración inexacta, a formular una detención con una declaración inexacta, es necesario hacer una investigación para determinar si resulta aplicable el ajuste previsto en el artículo 8 del acuerdo del GATT, en el punto 1, si se reúnen todos los requisitos para que corresponda el ajuste y si ese ajuste amerita declaración inexacta o es un simple ajuste de valor en donde solamente tiene que corresponder un cargo. Entonces, allí tenemos jurisprudencia en donde se ha resuelto que no correspondía a declaración inexacta y sí correspondía, en todo caso, ajuste de valor o no correspondía ajuste de valor. Todo eso que en función del análisis de los contratos, del contrato de compraventa internacional y del contrato de licencia. De esos dos documentos, con el acuerdo del GATT se determina cómo sucedieron los hechos y si amerita o no declaración inexacta o solamente ajuste de valor o no declaración inexacta y tampoco ajuste de valor. Depende cada caso de las pruebas. Bueno, y después también acá mencionamos jurisprudencia, puede ser que se declaró mal la posición arancelaria de la mercadería, las características la ubicaron en otra posición, pero la posición arancelaria a la que le corresponde, que indica el verificador, no implica un menor arancel. Entonces, si no hay perjuicio fiscal y tampoco va en una posición de importación prohibida y la mercadería, el precio realmente pagado por pagar, conforma la base imponible y sobre eso la aduana nada discute, entonces, en esos casos, no corresponde aplicar sanción, porque no hay perjuicio fiscal, no hay prohibición y no hay ingreso o egreso de divisas indebido. El artículo 954, inciso B, se refiere a la declaración inexacta que tiene impacto y dice concretamente que se aplica la multa porque se transgredió una prohibición a la importación o exportación. Y la multa es importante. Es una multa que se aplica de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería. Es una multa que realmente es muy, digamos, significativa y muchas veces, en realidad, no se trata de una prohibición y los hechos no encuadran en el tipo que está descrito en esta norma 954, inciso B. Y hay muchos ejemplos en jurisprudencia en donde se da esto y también está dividida a veces la jurisprudencia. Y cuando digo la jurisprudencia y explico así
en términos genéricos porque a veces hay diferencias en las distintas salas de criterio en los diferentes temas, ¿no? Entonces, hay jurisprudencia en este sentido que directamente considera que presentar un certificado, por ejemplo, de SENASA o cualquiera de estos que están mencionados, de los terceros organismos, de ANMAC, de ANMAT, INAL, presentar un certificado de estos que a lo mejor adolece de algún defecto formal y en ese momento ese certificado para la aduana, por ese defecto formal que tiene, no ampara la mercadería. Porque, ejemplo, un certificado de SENASA que describe las mercaderías con sus códigos y esos códigos no coinciden con los códigos que tiene la mercadería a la verificación. Entonces, la mercadería no está amparada por el certificado. La aduana que le dice, no tenés certificado, no podés importar esa mercadería. Y eso es cierto, no puede importar sin certificado porque las intervenciones previas están previstas y son obligatorias. Pero en principio no podemos considerarlas bajo un concepto de prohibición, porque en sí misma no son prohibiciones, en tanto y en cuanto ese certificado se pueda subsanar. Si hay un error de tipeo y ese certificado se subsana, ese importador trae el nuevo certificado o rectificado o el nuevo que corresponda y la mercadería está amparada. Y la mercadería ingresa y la mercadería no es de importación, prohibida, como dice el 954. Entonces, y en estos casos en la práctica, ¿qué sucede? Arranca con una cuestión de tensión por 954, inciso B, se resuelve, si es que se puede resolver el tema del certificado, se subsana y se hace un reencuadre, y aplican una multa formal, pero no en el 954, en el 995, que son las multas formales, por presentar documentación inexacta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hubo jurisprudencia de la Corte en el fallo NATE, en donde se dijo que, en principio, el principio es que existe libertad para importar o exportar, y que si se exige un certificado, es lícito y es correcto que se exijan certificados, pero no todas las problemáticas que se presentan con los certificados dan lugar a una prohibición. Y en ese caso, entonces, ¿cuándo va a haber una prohibición? Cuando la mercadería que se trajo no coincide con el certificado, se va a SENASA y SENASA le dice, mira, vos tenés acá registradas todas estas mercaderías, pero la que tenés en el puerto no la tenés registrada. Por lo tanto, no te puedo emitir un certificado, porque previo a esa certificación se tiene que hacer un trámite en SENASA para que se autorice. Esa mercadería entonces sí es de importación prohibida, porque no va a tener un certificado que le ampare y por lo tanto no va a poder ingresar, ¿sí? Y va a estar dentro del régimen de la prohibición del 954 con la multa que corresponda. ¿Preguntas, inquietudes o dudas? Bueno, No, profe. perfecto. Entonces, ¿qué dijo la jurisprudencia? El régimen de prohibiciones es un régimen de excepción de intervenciones previas. Pero esas intervenciones previas no necesariamente terminan siendo prohibiciones. Si tengo el certificado, la mercadería ingresa. Por lo tanto, la jurisprudencia que dijo debe mediar prudencia en el análisis, porque la regla general es la libertad para importar, exportar mercaderías. Bueno, dentro de declaración inexacta, por último, entonces el inciso C. El inciso C se refiere a divisas. Cuando se importa mercadería, esa documentación aduanera avala que pueda girarse al exterior como pago, en concepto de pago, porque es una compraventa internacional, ingresa una mercadería, salen divisas, dólares. Si se exporta, entonces ese documento aduanero implica la obligatoriedad del ingreso de las divisas. Toda la documentación aduanera entonces avala
el ingreso o giro de divisas, en los valores que están declarados. Por lo tanto, si esos valores no son los correctos, entonces, si declaro en una importación la mercadería, el precio realmente pagado por pagar que corresponde es $100.000 y declaro 150.000, voy a tener una sobrefacturación en importación, punible. Porque si bien no hay perjuicio fiscal por el 954, inciso A, porque precisamente la base imponible mayor implicó que pagué tributos de más, pero estoy permitiendo, posibilitando, o ese importador está posibilitando con esa documentación que le ampara y le permite y le habilita y lo legitima para girar divisas de más, que no se corresponden con el contravalor de la mercadería. ¿Se puede girar divisas? Porque compré, obviamente que sí, tengo que pagar, pero voy a poder pagar en función del contravalor, ni más ni menos. Y el contravalor está regido por el acuerdo de valoración, el valor en aduana de las mercaderías, en importación y en exportación, el código aduanero, el valor imponible, el FOB y el CIF. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Jurisprudencia. La Corte dijo en el fallo Unheiborn, año 1998. Ya en ese entonces no había cepo cambiario, no había tema de obligatoriedad de ingreso o giro de divisas, porque tuvimos libre giro de divisas desde el año 1991, con el decreto 530 del 91, hasta la crisis del 2001. Entonces, la Corte dijo, a mí no me importa que no sea, era una operatoria de exportación, el caso de Bungie-Born, era una subfacturación de exportación, declararon el importe de menos y después concretaron una venta por un mayor importe y no lo informaron en la aduana, no rectificaron el permiso de embarque. Y por lo tanto, eso posibilitó, en ese caso entonces, la aduana que dijo, no importa que no haya obligatoriedad de ingreso de divisas, eh, de todas maneras, rige el principio de veracidad y exactitud. Y justamente no estableció la Corte, no se va a permitir que a través de operatorias aduaneras se avalen, se permitan sí, se avale la perpetración o la comisión de otros ilícitos, como por ejemplo en el caso de sobrefacturación, girar divisas de más, sacar divisas de más, lavado de activos o cualquier otro ilícito que se pudiera estar cometiendo. Y un tema que también está vinculado con el 954, inciso C, es el tema de la competencia de la aduana. ¿La aduana es competente respecto del control del tráfico internacional de las mercaderías? Eso lo dijimos al principio. La aduana no es competente respecto de controlar el giro, el ingreso y giro de las divisas. Eso a la aduana no le incumbe. Entonces, ¿qué hizo la aduana? La aduana en el año, y antes también lo había hecho, en julio del 2022, por instrucción, la aduana controlaba el ingreso de las divisas de exportaciones. ¿Por qué? Porque decía, vos ingresaste las divisas, vos hiciste una exportación, ¿las ingresaste? O sea, por sistema figuraba que no lo había cumplido, ¿no? Por sistema. No las ingresaste. Entonces te hago un 954 inciso C. Y entonces los exportadores se defendían y decían, ¿pero por qué me haces un 954 inciso C? Si yo no tengo, si vos no tenés por qué exigirme a mí y controlarme si yo ingresé o no ingresé, porque el competente es el Banco Central de la República Argentina. Vos lo único que tenés que controlar como aduana es si el valor que yo declaré es correcto o no. Pero si no, porque utilizaban el 954 inciso C por el tema de ingreso o giro de divisas. Pero esa no es competencia de la aduana y lo dijo expresamente, ¿quién? La instrucción 6 del 2024, en donde a partir de ese mes, 21 de mayo del 2024, se estableció que la aduana es incompetente para el control cambiario y si al exportador no le pagan, la aduana no tiene que preguntarle por qué no le pagaron y no le tiene que estar preguntando si está haciéndole juicio a ese comprador de su mercadería que no le paga.
Eso lo tiene que hacer el Banco Central. Bueno, sin perjuicio de que los actos emitidos se consideraban válidos y todo lo demás se archivó. ¿No? Lo que sí la aduana le suministra toda la información que le pida el Banco Central. Bueno, y por último, para solamente mencionar que los vamos a desarrollar, las herramientas de prevención. ¿Con qué está vinculada las infracciones aduaneras? Estas las vamos a desarrollar, pero no detalladamente, porque esto es la parte de procedimiento. Pero es muy importante tenerlas en cuenta en las infracciones aduaneras, porque estas herramientas de prevención previenen infracciones aduaneras o en caso que se hubieran cometido, se posibilita la rectificación o la autodenuncia, como figura en los artículos 225 para IMPO, 322 para EXPO y el 917 que es la autodenuncia. Y las condiciones en que quien cometió la infracción aduanera va a encontrarse es más beneficiosa. Entonces, es muy importante mencionarlas antes de continuar con las demás infracciones aduaneras, que es todo lo que vamos a ver el martes próximo. Bueno, dejo este pequeño espacio de tiempo por si hay dudas. Hemos visto entonces toda la introducción, el contexto, cuáles son las distintas aspectos, las cuestiones comerciales, las cuestiones de la operatoria aduanera, las cuestiones de los impuestos nacionales y las cuestiones del Banco Central, en donde confluye una operatoria de importación o exportación y que es necesario que el importador-exportador cubra todos esos frentes para evitar cometer infracciones aduaneras. Y vimos que la declaración inexacta es la que se realiza en cualquier destinación aduanera, ya sea de IMPO, de EXPO, definitiva o suspensiva, y que dentro de la destinación aduanera hay datos que se declaran de una manera codificada. Y que si esos datos están más mal, si yo declaro que hay 100 televisores de marca Filco, tiene que haber 100 televisores. Si digo que son de tal marca y modelo, tienen que ser de tal marca y modelo. Si indico que la mercadería va por esta posición arancelaria, tiene que coincidir lo declarado con lo verificado. Las cuestiones clasificatorias son complejas, ¿eh? Por lo tanto, muchas veces se aplica el principio del indubio pro reo. Cuando se trata, la jurisprudencia ha dicho, eso sí, es bastante coincidente la jurisprudencia del Tribunal Fiscal en hacer un análisis casuístico de los casos, de las cuestiones que se dan en los casos de clasificación arancelaria para poder analizar de las actuaciones administrativas si surge que fue compleja la clasificación arancelaria. Porque si fue compleja para la aduana, entonces ¿por qué aplicarle la sanción al operador? Porque si la aduana puede haber dudado, porque eso termina con una declaración inexacta. ¿Sí? Si es compleja, entonces se aplica el principio, digamos, del indubio pro reo. En otros casos se analiza la clasificación arancelaria, como en el caso de Finning, que es el caso que yo les pasé. Ahí se analizó. Y también en el caso de Nidera, se analizó desde el Tribunal Fiscal casuísticamente la posición arancelaria y se concluyó que la aduana no tenía razón, porque aplicaba mal las reglas en el caso de Nidera y porque no tenía en cuenta en el caso de Finning las cuestiones de prueba que surgían del expediente, que no fueron tenidas en cuenta y por lo tanto se consideró que la mercadería había sido declarada correctamente. En estos dos casos, que son dos ejemplos, no se aplicó el indubio pro reo. El indubio pro reo se aplica en otros casos en donde no se puede, por una cuestión de interpretación del sistema de clasificación arancelaria, ¿eh? La aduana finalmente tiene razón, pero era una cuestión clasificatoria compleja. Y realmente hubo un error del declarante, pero por la complejidad. Complejidad puede ser porque es mercadería de última tecnología, porque son productos químicos, son mercaderías que tienen complejidad. Bueno, y lo que nos queda entonces, que lo vamos a analizar en la próxima clase, el martes próximo, rápidamente estas herramientas de prevención. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a solamente entender cuáles son los requisitos
y en qué momento se tienen que utilizar y en qué circunstancias, ¿eh? Porque hay que entender también en qué casos se usan. No se usan en todos los casos, cada una de ellas, ¿eh? Se utilizan en determinadas circunstancias. Bueno, yo no sé si cansé, si hablé mucho, pero ustedes bastante han estado atentos y bueno, dejo abierto si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario. Tengo una consulta, Algunos. doctora. Sí, sí. Con respecto al 954C, entonces como que quedó medio en desuso, ¿no? Por el tema de lo que decía del Banco Central, ¿o no? ¿O se sigue utilizando? O sea, No, no, se sigue utilizando. Por ejemplo, no se utiliza el 954 inciso C, como lo pretendía la aduana, para hacerte un sumario si vos sos un exportador, por la instrucción que ahí figuraba, en la instrucción 7 creo que era del 2022, la instrucción 7 del 2022, que la aduana, ¿qué había dicho? Por sistema figura que vos no ingresaste las divisas. Declaración inexacta. Y entonces vos le decís, pero ¿cómo declaración inexacta? Yo declaré bien. El problema es que no me pagan. Ese es otro problema. ok, Eso no ok. va más. Eso no va más, en principio. Pero sigue el 954, inciso C, en el ejemplo que yo les di. Si es un importador y para sacar divisas declara mercadería que está importando en un valor que no tiene, y con eso él tiene un despacho de importación que le permite girar divisas, cuando tenemos un cepo cambiario, eso está mal. ¿Sí? Porque la mercadería no vale $150.000. El precio realmente pagado por pagar, el valor en aduana de la mercadería, aplicando el acuerdo del GATT, es de $100.000. Gira $50.000 de más. Eso se ha hecho, se ha Ok, detectado perfecto. y la aduana lo persigue con el 954 por un tema de valor, no por un tema de divisas. Sino ¿por qué? Porque el 954, ¿qué te dice? Si vos exportás mercadería que vale, si vos importás mercadería que vale $100.000, no podés pagar 150. Está prohibido. 954 inciso C. ¿Eh? Perfecto. El despacho tiene que amparar los dólares que salen del país. Y lo mismo en Expo. Por eso dice, 954 no puede haber ni subfacturación ni sobrefacturación. El precio realmente pagado o por pagar. Perfecto, muchas gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, ninguna, por lo que observo, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, entonces completamos lo que nos falta el martes próximo, ¿sí? Así terminamos con lo que nos queda pendiente. Les agradezco entonces su atención